Bienvenidos a este canal, Betel CD. Se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver que esté en este momento con tapabocas? Que tengo un versículo escrito en el tapabocas, Filipenses 1:21, con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tomar una enseñanza en este momento que se llama una iglesia bíblicamente constituida. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Y vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con esto no quiero decir que por lo que está sucediendo hoy en día, que todos sabemos con el COVID-19 o coronavirus, que esté de acuerdo con que todos están muriendo. No, simplemente que se está generando un pánico a nivel Colombia, a nivel mundo y aún dentro de las iglesias cristianas y de los mismos cristianos, en donde nos asustamos y utilizamos versículos a veces que no corresponden a lo que realmente dice el contexto de la Biblia. Entonces, al utilizar esos versículos, generamos pánico y susto dentro de la congregación. Pero Pablo a nosotros nos enseña algo muy importante, y que es que para mí el morir es ganancia. No queriendo decir que ustedes ahora en adelante van a morir o que como cristianos, pero sí tenemos que tener en cuenta algo, que a veces cuando decimos que ninguna plaga tocará mi morada, no es que esté diciendo una promesa literal Dios de que ninguna enfermedad, virus o alguna situación estemos ajeno a ella. Todo lo contrario, debemos estar sujetos a Dios, esperando en la voluntad de Dios y sabiendo que en cualquier momento, cuando nos llamen, va a ser una ganancia para nosotros los que hemos creído en Cristo. Y ahora, ¿qué tiene que ver con una iglesia bíblicamente constituida? Hay tres pilares importantes que maneja la iglesia de Cristo, y es que deben estar enfocados en la palabra de Dios. Segundo, que Cristo debe ser su centro. Y tercero, que debe estar la santidad de Dios. Si tratamos de relacionar el libro de Filipenses con lo que una iglesia bíblicamente constituida debe ser, podemos empezar diciendo que a veces utilizamos versículos o aún publicamos en las redes sociales versículos o cosas queriendo contrarrestar lo que está pasando, como tratando de atribuirle todo de alguna manera espiritual. Y muchos dicen: no, pues vamos a las congregaciones, sigamos siendo a culto, mantengámonos otra vez reunidos, que plaga no tocará mi morada. Pero realmente, si nos vamos al primer pilar por lo cual una iglesia debe estar constituida, es la Biblia. La Biblia es la base fundamental de todo cristiano. La Biblia es la que nos enseña a nosotros de qué manera conducirnos. La Biblia es nuestra regla a seguir. Ahí nos da Dios, a través de su Biblia, de su palabra, nos da consejos, nos da cómo manejar los hábitos, cómo solucionar problemas. Muchos cristianos estamos acostumbrados a estar hoy en día en esto de la actualidad y las redes sociales. Y todo el tiempo en las redes sociales subimos información de lo que está aconteciendo. Pero a veces nos equivocamos al querer explicar algo a través de la Biblia, cuando la Biblia no está explicando esa situación, o es todo lo contrario a lo que está sucediendo. Me explico. Hay situaciones en las cuales pasan cosas en la humanidad y nosotros tratamos siempre de colocar versículos bíblicos, y este versículo es así, que este versículo dice esto, que a mí no me va a pasar nada, que la situación es esta, que la otra. Y muchas veces nos pasa, y entonces ¿dónde queda la promesa? ¿Dónde queda la profecía? ¿Dónde queda lo que habíamos creído? Simplemente es porque la Biblia no es que nos haga exentos de estas situaciones, todo lo contrario. Nos enseña que cuando las estemos pasando es cuando más debemos aferrarnos a Dios. Ahora, si nos damos cuenta, el primer pilar es la Biblia. Debemos aprender a conocer la Biblia, debemos aprender a entender la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, y también a poderla explicar y enseñar. El segundo paso importante o pilar de que una iglesia sea bíblicamente constituida es que Cristo debe ser el centro de toda nuestra adoración. Cristo debe ser el centro de nuestra predicación. Cristo debe ser el centro de todo lo que nosotros somos, en lo que nosotros creemos. Por esa razón, la iglesia se supone que si es cristiana es porque su centro, su eje se llama Cristo Jesús. Y de ahí no podemos desligarnos. Pero a veces tratamos de desligarnos de Cristo y empezamos a hablar o querer que una iglesia crezca o se mantenga con nuestras propias filosofías, con nuestra propia sabiduría, con nuestro propio conocimiento, cuando en realidad
Si una iglesia no tiene a Cristo, es una iglesia que está vacía, una iglesia que está en decadencia, una iglesia que está enferma, una iglesia que no va para ningún lado. Y eso nos conlleva al tercer pilar. El tercer pilar es la santidad de Dios. Dice la Escritura que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Esa santidad, ¿cuándo la vamos a adquirir? Esa santidad la adquirimos en el momento en que recibimos a Cristo, empezamos un proceso de santificación. Pero ¿cuándo vamos a estar totalmente santos? Cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos cara a cara con Dios. Por eso, a veces cuando suceden todas estas cosas, cuando suceden temas como esta pandemia y que ha infectado una cantidad de gente, la iglesia no debe asustarse, la iglesia debe entender el primer pilar de una iglesia en crecimiento, y es la palabra. Entender la palabra de que es cumplimiento de todo aquello que Dios ya había declarado con anterioridad. Debemos estar atentos a todas estas señales, debemos creer en que Dios nos va a librar y que si en su voluntad está que nosotros, por alguna situación, sea cual sea, partamos de este lugar y nos vayamos a su presencia, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque cara a cara le vamos a ver, cara a cara vamos a estar frente a Él. Pero no podemos hacerlo si nos desligamos de la palabra, si nos desligamos de la Escritura, si nos desligamos de Cristo, si nos apartamos de la santidad de Dios con el pecado. No queriendo decir que no pequemos, porque claro que sí, pecamos todo el tiempo. Mientras estemos en esta tierra, nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos van a querer apartarnos de Dios. Pero su Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nos ayuda a orar, a pedir perdón y a mantenernos firmes en su presencia. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10, que dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cristo mismo está hablando de que Él es el fundamento, de que el Padre está en Él, y el que cree en el Padre pues va a permanecer en Cristo. Por eso no podemos, y mucho menos en este tiempo, en estas situaciones, desligarnos de Dios. Y yo sí, a manera personal, les aconsejo, les digo, la iglesia no necesita estar reunida con todos sus 50 miembros, 100 miembros, 500 miembros, 1000 miembros para ser iglesia. La iglesia está constituida en cada uno de nosotros como cristianos, porque Cristo es nuestro centro y su Espíritu habita en nuestro corazón. Entonces, si estamos desde la casa, si de pronto estamos en cuarentena en diferentes lugares, si de pronto no podemos salir y dices que yo quiero ir a la iglesia, yo les digo con mucho amor, evitémoslo en este momento. La Escritura también me enseña que debemos obedecer a las autoridades y nosotros debemos convertirnos en testimonio, porque el testimonio no solamente se da cuando no digo groserías, el testimonio no solamente se da cuando no digo mentiras o cuando no caigo en adulterio, el testimonio se da cuando yo obedezco y los otros me ven y me dicen: oiga, él está obedeciendo, algo diferente tiene, ¿verdad? Puede que veamos a muchos afuera en estos momentos en la calle incumpliendo, pero nosotros como cristianos debemos obedecer a las autoridades, obedecer a su palabra y permanecer en Dios. Entonces, ¿es necesario ir a la iglesia? ¿Es necesario congregarnos en este momento? No es necesario. Pero a veces, como lo decía al principio, decimos: es que la Escritura me dice, es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ese versículo aplica diferente en ese momento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que decíamos, no tomar a la ligera versículos de la palabra para lanzarlos y publicarlos, porque sucede que cuando alguien dice: es que Dios me ha dado la promesa de que no voy a morir, o es que Dios me ha dado la promesa de que no me voy a enfermar, y te pasa, estás dando mal testimonio. ¿Por qué? Por no usar la palabra de Dios correctamente. Esa ha sido la enseñanza, es una enseñanza corta, una enseñanza que nos deja para reflexionar en lo que realmente es la iglesia de Cristo, para lo que realmente nosotros somos llamados, qué propósito tiene Dios, de qué manera debemos conducirnos. Hay muchas enseñanzas, hay muchas formas de conducirnos, pero hay una sola palabra, que es la que nos enseña y nos guía y nos lleva a toda verdad. Les agradecemos este tiempo de antemano, el canal Betel y el grupo, cada uno del equipo que está transmitiendo y está detrás de todo este proyecto. También les aconsejo, sigamos cada una de las pautas que nos está dando el gobierno,
en cuanto al manejo del lavado de manos, de desinfección, de permanecer en nuestras casas, de no salir si no es necesario, de tratar de lavarnos cada 3 horas las manos. Todas esas cosas a veces uno dice, pero es que es incómodo, es muy gravoso, pero realmente no solamente estamos ayudando a nuestra familia, sino a un país entero que en este momento lo necesita, y un país que necesita de Dios. Dios les bendiga a todos y muchas gracias. No olviden darle like al video, no olviden suscribirse, no olviden seguirnos en nuestras páginas, página en Facebook Betel CDD, página en Instagram @Betel Worship Co, canal en YouTube Betel Casa de Dios y correo electrónico grupobetelcdd@gmail.com. Si lo dije de pronto muy rápido, de todas maneras aquí abajo van a aparecer cada una de las redes sociales donde nos encontrarán, y en la descripción encontrarán los links de los demás videos que vamos a estar subiendo. Muchas gracias, Dios les bendiga, hermanos.